Traducciones hechas por y para el proyecto Akiba Café. Capítulo 6. Detrás de la mansión Hart. A mi regreso a Seaford, fui al puesto de intercambio para recoger mi recompensa en efectivo. Estaba lleno de aventureros de aspecto rudo esperando, hombro con hombro. Escuché la ocasional maldición, así como discusiones sobre las condiciones de los intercambios. Enredarme con este tipo de personas solo podía llevar a problemas, así que me deslicé entre la multitud y tomé mi lugar en la fila. El aventurero musculoso al final de la fila se volteó y me miró con superioridad. Se rió burlonamente. Con solo un vistazo a mi ropa, probablemente pensó que era un don nadie haciendo mandados para un aventurero de verdad. Lo que sea. Me da igual. Si la gente me veía en el mostrador con una montaña de partes de monstruos y asumían que era un simple mandadero, significaba que podía evitar despertar sospechas con mis 38 pares de orejas. El cajero me llamó. El siguiente en la fila, por favor. Tomé mi pequeña bolsa llena de orejas de Goblin y la puse en el mostrador. Veamos. Vaya, eso es mucha caza. Tu grupo debió ser uno grande, ¿verdad? Preguntó el cajero. Sí, respondí. Sí, lo fuimos. Y todos luchamos realmente duro juntos. Nos emocionamos y, tú sabes. Traté de improvisar detalles sobre la marcha mientras entretenía al cajero con las aventuras de mi grupo inexistente, la historia de mis aliados imaginarios. Me hacía sentir un poco vacío. ¡Qué ridículo!, dijo Grid. Oh, cállate, le respondí. El cajero parpadeó, confundido. Nadie podía escuchar la voz de Grid, así que, por supuesto, la gente se desconcertaba. Básicamente, le había dicho que se callara en medio de la conversación. La respuesta iba dirigida a Grid, pero naturalmente, el cajero pensó que le estaba hablando a él. Lo siento, dije. No me hagas caso. Sonreí de manera educada tantas veces como fue necesario y logré escapar. Suspiré aliviado al salir del puesto de intercambio. Había aprendido del cajero que la mayoría de los grupos cazaban alrededor de 10 monstruos al día, y eso estaba en el extremo alto. Esto se debía a que cazar el mismo tipo de monstruo acumulaba odio, lo que hacía que ese tipo de monstruo fuera más propenso a atacarte. El odio explicaba por qué los goblines habían venido hacia mí de manera tan agresiva durante la segunda mitad de mi cacería. En el futuro, sería mejor que siguiera el ejemplo de los otros aventureros y limitara la cantidad de monstruos que entregaba a 10. Tendría que renunciar a cualquier cantidad mayor que eso, porque si seguía trayendo montañas de partes de monstruos, comenzaría a parecer sospechoso. Me parecía un desperdicio, pero no tenía otra opción. Miré mi bolsa con 3 monedas de plata y 80 de cobre. 5 años de dificultades por 2 monedas de plata, y había superado mis ahorros en medio día. 5 años de mi vida, murmuré, a medida que me acercaba a lo que parecía un sueño imposible de una vida normal y decente, me veía obligado a darme cuenta de cuán retorcido era el mundo. Pensar en ello me hacía hervir en furia. Toda la miseria que había soportado a manos de Rafali y sus hermanos, las cosas que habían dicho. Inútil. Menos que basura. Ni siquiera tienes derecho a enojarte. Recordarlos hacía que mi estómago gruñera, a pesar de que estaba lleno de almas de Goblin. Era como si la gula me dijera que quería comer, que quería ser alimentada. Pero era demasiado pronto para eso, y debía pensar en Lady Roxy. Los Blerix ya no eran solo mi problema. En su lugar, necesitaba descubrir qué hacer con el dinero que había ganado. Cuando miré las harapientas prendas que llamaba ropa, de repente supe cómo gastarlo. La ropa hace al hombre, en efecto. Cállate, Ray. Habíamos pasado de harapos a algo que no era precisamente riqueza. Con 2 monedas de plata, compré un traje a medida decente en una sastrería. Con otras 50 monedas de cobre, compré una funda para Grid. Agregué otras 10 monedas para que fuera limpiada de su hoja. Desde cualquier ángulo, finalmente parecía que era una persona genuinamente normal. Con mis nuevas prendas,
Podía ir al distrito de los caballeros sagrados sin que ningún guardia o portero me mirara de reojo. Incluso me quedaba dinero, lo que significaba que podía darme el lujo de tener un almuerzo que, según mis estándares, era de aristócrata. De buen humor, me dirigí a la calle principal, que estaba llena de restaurantes y lugares para beber. Podría haber ido a uno de mis lugares habituales en los callejones, pero pensé que sería agradable ir a algún lugar diferente por una vez. Esta calle tenía la mayor cantidad de restaurantes en todo el reino. Estaba llena de gente entrando y saliendo. De hecho, había tantas personas, que incluso si te detenías en un lugar, la multitud simplemente te arrastraría. Ahora tenía que elegir a dónde ir y qué comer. Tenía que ser carne. Si iba a comer algo, tenía que ser carne. ¿Cómo sabría después de 5 años? Solo pensar en ello me hacía salivar de emoción. Grid aprovechó la oportunidad para hablar conmigo a través de la telepatía. Estás exagerando, muchacho. Es solo carne. ¿De qué estás hablando? Es carne, ja. Como arma, nunca entendí a la gente y sus apetitos. Para mí, es más importante asegurarse de cuidarme adecuadamente cuando me ensucio en la batalla. Eso, para mí, es tan crucial como comer es para ti. Sí, sí. ¿Acaso no acabo de gastar 10 monedas en que te limpiaran y repararan? Si me preguntas, eso es lo mínimo que deberías poder hacer por ti mismo. Grid tenía razón. Ir al herrero todo el tiempo comenzaría a ser una fuga. Además, si alguna vez estuviera fuera del reino durante días en una casa larga, tendría que hacer el mantenimiento del arma yo mismo. Aún así, dado que la hoja de la espada negra no se desafilaba, el mantenimiento solo significaría limpiar la sangre y los restos de grasa. Pensé que eso sería suficiente, pero a Grid no le gustaba mi indiferencia. Era firme en cuanto a mantenerlo limpio. Supongo que, al igual que las personas, no le gustaba la suciedad. Después de todo, era diferente de otras armas. Era una espada con un alma. Saber qué sentía de esa manera me hizo preguntarme qué sentimientos se habrían formado en su interior mientras se pudría en ese puesto de armas, cubierto de polvo y aceite, y tratado como si no fuera nada. Si le preguntaba, sabía que no diría una palabra. Era terco. Está bien, dije. ¿Qué tal si después del almuerzo nos aseguramos de que estemos equipados para mantenerte en buena forma? Ah, finalmente, has comprendido lo importante que soy. Trátame como lo harías con una piedra preciosa. Realmente eres el arma más mandona que he conocido, ¿sabes? No esperes menos del más grande de las espadas negras, el poderoso Grid. Ya podía imaginarlo regañándome. Te faltó esta parte. No olvides limpiar esto. Si se ponía insoportable, lo sumergiría en un cubo de agua helada del pozo. Eso le daría tiempo para calmarse y enfriarse. Ahora tenía hambre de verdad. Había tenido suficiente de hablar de mantenimiento. Era hora de pronunciar las palabras más exquisitas. Almuerzo. El aroma trascendental de la carne chisporroteando en el fuego emanaba del restaurante frente a mí. En ese instante, mi lugar para almorzar estaba decidido. Me apresuré hacia el restaurante cuando lo que parecían ser un padre y su hija chocaron directamente conmigo. Me tomaron completamente desprevenido y me enviaron volando hacia atrás, cayendo sobre mi trasero. Fíjate por dónde caminas, pedazo de mierda. Gruñó el hombre. Quítate del camino. ¿Qué? Exclamé. ¿Este bruto barbudo fue quien chocó conmigo y tenía la desfachatez de hablarme así? Estaba a punto de gritarle, pero el hombre siguió avanzando a empujones entre la multitud, ignorándome. Su hija permanecía en silencio mientras se dejaba arrastrar, pero yo aún estaba enojado con el patán, así que intenté detenerlos. Cuando mi mano rozó la de la niña, mi habilidad de telepatía se activó. ¿Ayuda? ¿A alguien? Ayúdame. En ese breve momento de contacto, no pude captar sus palabras lo suficientemente claro como para estar 100% seguro, pero ¿había pedido ayuda a la niña? ¿Por qué? ¿No eran padre e hija?
Sin embargo, cuando miré de nuevo, esos dos no se parecían en absoluto. ¿Estaba secuestrando la niña? Usé la habilidad de identificar en el hombre mientras se abría paso entre la multitud. Cassim Black, nivel 15. Vitalidad, 920. Fuerza, 900. Magia, 670. Espíritu, 500. Agilidad, 950. Habilidades. ¿No tenía habilidades? Eso era imposible. Las habilidades eran un regalo de los dioses, y todo el mundo nacía con al menos una. ¿No había leído sus estadísticas correctamente? Lo analicé de nuevo, pero los resultados seguían siendo los mismos. Las palabras de Grid cortaron mi confusión. Las habilidades de ese hombre están ocultas por la habilidad de enmascarar, por lo que no puedes verlas con identificar. Pero, puedes deducir por sus estadísticas de vitalidad y fuerza que es un aventurero. Eso nos lleva a la pregunta, ¿qué habilidad está ocultando? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo no. El hombre se estaba perdiendo entre la multitud, arrastrando a la niña con él. Cuanto más lo miraba, más seguro estaba de que ella estaba demasiado ansiosa para hablar. Ahora que sabía esto, no podía simplemente quedarme mirando. Supongo que el almuerzo queda cancelado, dije. Vamos. Oh, qué intrigante. ¿Vas a ayudar a la damisela en apuros? Por supuesto. No puedo fingir que no vi eso. Si has tomado una decisión, no escucharás quejas de mi parte. Pero mantente alerta. Ese hombre tiene los ojos de un asesino. La misericordia no tiene cabida en un enfrentamiento con un enemigo así, contra alguien que ha matado a sangre fría. Entiendo. Yo también había matado antes. Aunque había sido un bandido que había irrumpido en el castillo, quitarle la vida no me había traído ningún placer. Nunca olvidaría la mirada del bandido en los momentos de su muerte. Pero tampoco me arrepentía. Si hubiera dejado escapar al bandido, Roxy habría tenido todo tipo de problemas con los otros caballeros sagrados. Había escuchado que sus luchas internas por el poder eran intensas. Quería hacer lo que me fuera posible para que las trivialidades no desviaran a alguien como Roxy de su camino hacia el éxito. Ella era una persona que se preocupaba por los ciudadanos. Si un deshecho como yo tenía que ensuciarse las manos para ayudarla, estaba más que dispuesto a hacerlo. Nunca iba a ser un héroe, o uno de los buenos, o un paladín de la justicia. Eso era imposible. Pero si la gente estaba sufriendo frente a mí, quería ayudar. Era bastante simple. Con mi decisión tomada, seguí al hombre y la niña desde una distancia segura. Después de un tiempo, se detuvieron frente a una serie de almacenes en el distrito de los comerciantes. Estos eran lugares donde se entregaban y almacenaban productos de fuera del reino. El hombre apresuró a la niña hacia lo que parecía ser un almacén abandonado con paredes desgastadas y descoloridas. ¿Esa es su base de operaciones? Quizás. Podría ser que se esté encontrando con alguien que tiene la intención de comprar a la niña, o simplemente podría ser un lugar donde planea llevar a cabo su crueldad. Ambas son enfermizas. Démonos prisa. Tomé la espada negra y me acerqué al almacén. No había nadie más alrededor. Miré adentro a través de las ventanas rotas en las viejas paredes. El hombre colocó un collar de acero alrededor del cuello de la niña. Una cadena oxidada la conectaba a un pilar, como si fuera un perro. Ya no quedaban dudas. La niña había sido secuestrada. Estaba petrificada, en silencio, con los ojos bien abiertos, y el hombre se burlaba de ella. Un poco de dolor y ustedes, niños, olvidan cómo hablar, ¿verdad? Oh, este trabajo realmente es juego de niños. ¿Lo entiendes? Ja. El hombre abofeteó a la niña en la cara, con fuerza. El golpe resonó en todo el almacén. A nadie le importa a dónde van los huérfanos como tú. Al final del día, tus padres te abandonaron porque no vales nada. Entonces, ¿estoy en lo correcto? El rostro de la niña palideció. Ja. En el blanco. Lo sabía. Adelante,
Dime qué habilidad inútil te dieron. ¿Qué? No puedo oírte. La niña miró al suelo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El miedo no la dejaba pronunciar una sola palabra. Esta niña era uno de los abandonados. No era diferente del yo de apenas unos días atrás, desesperado e impotente, resignado a solo soportar. A decir verdad, esta niña la tenía más difícil que yo, secuestrada sin saber por qué. Contuve mi impulso de entrar corriendo y salvarla. Esperé el momento correcto. Mientras tanto, el hombre seguía arremetiendo implacablemente contra la niña. Mira el lado bueno. Incluso la basura como tú tiene un lugar en este mundo. Tu nueva vida como juguete de un gran y venerado caballero sagrado está a punto de comenzar. Diría que es motivo de celebración, ¿no crees? La niña negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. El hombre chasqueó la lengua, enojado, y la abofeteó nuevamente. Parece que alguien no está escuchando razón. Permíteme decirte lo que le sucede a las niñas como tú, acaban muertas, rápido. La pequeña antes de ti no duró ni una semana, pero es buen negocio para mí. Con cada niña que desechan, recibo una solicitud para otra. El hombre pateó a la niña en el estómago. El impacto del golpe la hizo caer de rodillas. Ya no podía soportar ver más. Agarré a Grid para liberarlo de su vaina, pero él me detuvo. Espera, Fate. Paciencia. Pero no podía soportarlo. Si seguía así, la niña podría quedar con heridas de las que nunca se recuperaría. Aún así, Grid me retuvo. No dejes que tus emociones dicten tus acciones. Terminarás muerto. Tus estadísticas son solo ligeramente mejores que las suyas, y la experiencia en combate está abrumadoramente a su favor. Lo sabes. ¿Sabes lo que significa? Está bien, dije, me calmaré. Esperaré. Grid tenía razón. Otra vez. No ganaría esta batalla blandiendo mi espada cegado por la furia. La brecha de habilidad era demasiado grande. Calmé mi respiración y observé el interior del almacén. Aunque parecía abandonado, estaba lleno de cajas de madera viejas apiladas unas sobre otras. Podría usarlas para mantenerme fuera de la vista y acercarme lo suficiente para un golpe decisivo. Mientras determinaba qué hacer, el hombre se movió. Ahora que la había destruido verbalmente, salió del almacén por otra puerta. Parecía que tenía otros asuntos que atender. Si quería actuar, era ahora o nunca. Me deslicé en el almacén a través de una de las ventanas rotas y corrí hacia la niña. Estaba paralizada de miedo, con la cabeza baja. Tal vez mis pasos la hicieron pensar que el hombre había regresado. Primero, tenía que cortar la cadena para liberarla. Saqué a Grid de su vaina y corté. La hoja cortó las cadenas oxidadas con facilidad. Un problema resuelto. Me arrodillé junto a la niña, que ahora temblaba. Está bien, dije. Estarás bien. La niña no dijo nada, pero alzó la vista, sobresaltada por el sonido de mi voz. Por unos momentos, simplemente me miró hasta que se dio cuenta de que yo no era el hombre que la había secuestrado. Empezó a llorar de nuevo, esta vez de alivio. Parecía que todavía no estaba lista para hablar. El horror de su secuestro le había robado la voz. Tenemos que salir de aquí mientras todavía tenemos la oportunidad, dije. Tomé la mano de la niña para ayudarla a levantarse, pero su expresión de alivio se transformó en algo diferente. El terror se reflejaba en sus rasgos, y miraba a algo detrás de mí, una vez más petrificada. Miré hacia atrás, donde encontré al secuestrador que pensé que se había ido. Me di cuenta entonces de que esto era una trampa. El hombre sabía que lo estaba siguiendo y salió del almacén para tentarme entrar. Ahora sonreía mientras se acercaba a nosotros. De vez en cuando, algún idiota me ve y quiere ser el héroe, dijo. Pero ¿sabes qué? Cuando mato a ese tipo delante de los niños, de repente se vuelven tan obedientes. Ustedes son como polillas a las flamas, siempre terminan quemados.
El hombre sacó una espada de una mano de su vaina y se puso en posición. Ondas de presión emanaban de él y me envolvían. Esto era la diferencia en experiencia de combate de la que Grid me había advertido. ¿Qué pasa?, gruñó el hombre. No eres tan valiente cuando te tiemblan las rodillas. Ja, ja. Mientras se acercaba, blandía Grid. Detrás de mí, la niña estaba demasiado asustada para huir. Dejar que el hombre se acercara a nosotros me obligaría a protegerla mientras luchaba. Necesitaba encontrar una posición más ventajosa. Sin embargo, si hacía movimientos precipitados, estaría haciendo exactamente lo que mi enemigo quería. Me dije a mí mismo que no entrara en pánico, pero tenía que idear un plan y hacerlo rápido. Como si sintiera mi ansiedad a través de mis manos, Grid habló a través de mi telepatía. Fate, toma a la niña y retrocede hacia la montaña de cajas en el fondo. Ya había visto antes a lo que se refería, un montón de cajas viejas apiladas torpemente. Parecían que podrían caer en cualquier momento. Además, llegar hasta ellas nos alejaría más de la salida. Tenía mis dudas, pero luego me di cuenta del plan de Grid. Lo único que quedaba era ver si funcionaría o no, y no lo sabríamos hasta que lo intentáramos. El secuestrador podía ver por mi postura que tenía un nivel más bajo que él y que me faltaba experiencia. Tenía la intención de aprovechar su exceso de confianza a mi favor. Después de 5 años de ser golpeado y acosado por Rafali, actuar como débil y asustado era tan fácil para mí como respirar. Pensar en ello me hacía sentir vacío, pero no había otra opción. Vamos, Fate, dijo Grid. Espera mi señal. Te diré cuándo. De acuerdo. Hagámoslo. Tome la mano de la niña y escapamos. Canalizaba mis días desperdiciados como guardia y actuaba como si estuviera buscando desesperadamente una forma de escapar o esconderme. Nos dirigimos hacia la montaña de cajas viejas. Vamos, hazlo. Cae en la trampa. El hombre torció los labios, con el deseo de dominar brillando en sus ojos. Para él, yo era solo un intento de aventurero torpe, asustado y confundido. Oye, dijo, ¿qué le pasó al señor héroe? El tipo que se esfuerza tanto por salvar a ese niño inútil. No pienses que voy a hacer esto rápido, héroe. Te interpusiste en mi camino y ahora voy a joderte. Intimidar a los miedosos y quitarles la capacidad de defenderse. Era una táctica sacada directamente del libro de Rafali. Supongo los abusivos compartían las mismas estrategias repulsivas. Eso solo significaba que sabía lo que haría el hombre a continuación. Nos perseguiría. Ríndete, héroe. Puedes escabullirte y esconderte, pero no servirá de nada. La niña y yo corrimos al fondo del almacén. El espacio a nuestro alrededor se volvió estrecho y nos acorralamos en un callejón sin salida, rodeados de altas pilas de cajas viejas. ¿Cómo se vería esto para el hombre? El eco de sus pasos relajados se hacía más fuerte. Espada de acero en mano, no mostraba ni un indicio de preocupación. Ya no hay lugar para correr, héroe. Paso a paso, el hombre se acercaba. Ya casi, ya casi. Hice señas a la niña para que retrocediera lo más que pudiera. Entonces, Grid me dio la señal. Ahora, Fate. Sostuve la espada negra en alto. El hombre sonrió con arrogancia. Déjame adivinar. ¿Planeabas enterrarme bajo todas estas viejas cajas? Apuesto a que no te diste cuenta de que te enterrarías a ti mismo y a la niña también. El miedo te hizo estúpido, héroe. ¿Eso crees? Me lancé. Tenía una oportunidad y, si fallaba aquí, no habría una segunda. Descargué mi espada sobre el hombre con todo lo que tenía. Nos encontrábamos rodeados de cajas sin lugar a donde correr. Aposté todo a que, si blandía mi espada en un movimiento largo y predecible, el hombre intentaría detenerlo con su arma. Justo como lo esperaba, él no se movió un solo centímetro. Por el contrario, alzó su espada para desviar mi ataque. No tenía ni idea de que yo estaba blandiendo una espada negra que podía cortar cadenas de acero como si fueran nada. Grid rebanó la espada del hombre como mantequilla.
¿Qué? No, mi espada llegó hasta su hombro, cortando en línea recta hasta su cintura. La sangre voló por los aires mientras el hombre se derrumbaba en el suelo sucio del almacén abandonado. Más sangre brotaba por su boca al tiempo que me arrodillé a su lado. Necesitaba una pieza más de información. ¿Qué caballero sagrado pretendía comprar a la chica? Quería el nombre de la despreciable criatura. Deon. ¿Quién te ordenó hacer esto? El hombre se negaba a hablar incluso en sus últimos momentos. Habla. ¿Quién fue? Clavé mi espada en su herida. Su rostro se retorcía de dolor, pero aún se negaba a hablar. No tenía otra opción, tendría que usar la telepatía para adentrarme en sus pensamientos. Pero mientras me acercaba, el hombre finalmente cedió ante la agonía y escupió un nombre de sus labios moribundos, un nombre que me disgustó. Fue Ado. Ado. Blerick. Ado. El segundo hijo de la familia Blerick. Ado ya era lo suficientemente malo en público, y ahora me estaban diciendo que era aún peor en privado. ¿Cuántos otros niños habían terminado como presa de Ado? No tuve la oportunidad de preguntar. El secuestrador había perdido demasiada sangre, había muerto. Se activó la habilidad de Gula. Estadísticas aumentadas. Vitalidad 920, Fuerza 900, Magia 670, Espíritu 500, Agilidad 950. Habilidades añadidas. Enmascarar. Técnica de espada de una mano. Era justo como había dicho Grid. El hombre tenía una habilidad de ocultar y la había usado para esconder su técnica de espada de una mano. Usé identificar para analizar mis nuevas habilidades. Enmascarar. Oculta habilidades de identificar. Técnica de espada de una mano. Aumenta el poder de ataque con espadas de una mano. Desbloquea el arte filo cortante. Enmascarar era exactamente como se anunciaba, pero la técnica de espada de una mano era interesante. Incluía una habilidad secreta llamada arte técnica. Según Grid, todas las habilidades de técnica venían con un poderoso movimiento oculto. Usé identificar nuevamente para obtener más información. Filo cortante. Este contraataque inflige 2 golpes. Filo cortante. En ese momento me di cuenta de que si el hombre hubiera usado esta arte técnica antes de que lanzara mi ataque, probablemente no estaría aquí de pie. Parecía más cierto que nunca que algunas batallas se decidían por la suerte, y tuve la fortuna de que estuviera de mi lado esta vez. Habíamos estado en el almacén durante demasiado tiempo y era hora de escapar. El hombre muerto había acordado vender a la niña a Ado, y no quería que nos encontraran los Blerick o sus hombres. Después de todo, se suponía que debía estar de guardia en la entrada. Si me encontraban aquí, enfrentaría una muerte larga y tortuosa. Mis estadísticas insignificantes aún estaban lejos de competir con las suyas. Tomé la mano de la niña y corrimos. Desde los almacenes, nos dirigimos a la concurrida zona del centro. Sería más seguro mezclarnos con la multitud. En el cielo sobre nosotros, el sol comenzaba su lento descenso. Mi estómago gruñó como recordándome la hora. Este no era el rugido de mi gula, que acababa de saciarse con el alma de un secuestrador. Era un hambre mucho más simple, el hambre de un cuerpo que se había perdido el almuerzo y ahora exigía sustento. Mientras contemplaba dónde alimentarme, escuché el tierno sonido de otro estómago más pequeño que gruñía a mi lado. La niña que acababa de salvarse cubría el estómago con las manos, con la cara roja de vergüenza. Nada como la sensación de seguir con vida para recordarte que tienes hambre. Vamos a comer algo, dije. Yo invito. La cara de la niña se iluminó de alegría. Estaba preocupado de que el trauma de su secuestro pudiera haberla afectado psicológicamente, pero finalmente estaba sonriendo. Esperaba que mis temores estuvieran fuera de lugar. Si la niña podía sonreír así, estoy seguro de que estaría bien. Era hora de volver a la rutina, y eso significaba carne. En la zona del centro no faltaba la variedad. Detecté un aroma embriagador que flotaba en el aire. Estofado de res. Perfecto para adultos y niños por igual. El almuerzo estaba decidido.
Tomé la mano de la niña y entramos en el restaurante. El lugar debía de ser muy popular porque estaba lleno. No quedaban mesas disponibles, pero tuvimos suerte. Casualmente había 2 lugares libres en la barra. Tomamos asiento rápidamente y el camarero nos entregó un menú. ¿Qué les gustaría hoy?, preguntó. El especial del día es muy recomendable. El especial del día era un platillo de pescado preparado con la pesca del día. Las personas a mi lado ya lo estaban devorando, y se veía fantástico. No era una mala elección. Sin embargo, pediremos estofado de res y un poco de pan, dije. ¿Suficiente para 2, por favor? Entendido. Desde el principio había querido el estofado y los ojos de la niña se iluminaron cuando lo mencioné. No podía decepcionarla ahora. Esperamos con emoción hasta que el camarero puso nuestros platos frente a nosotros, llenos de glorioso y carnoso estofado de res con un lado de pan recién horneado. Se veía nada menos que divino. Casi estaba babeando de lo bien que se veía. A mi lado, la niña no pudo evitarlo. Ella sí babeó. ¿Es la primera vez que comes carne?, pregunté. La niña se limpió la saliva de la boca y asintió. Después de todo, era huérfana, abandonada por sus padres debido a una habilidad considerada inútil. No es de extrañar que nunca hubiera comido carne. Incluso yo no podía permitírmelo cuando era portero. Me miró, con sus ojos suplicando por permiso para empezar. No iba a negarle una buena comida. Adelante, dije. Comamos. Has pasado por mucho hoy. Le di a la niña una palmadita en la espalda y ella comenzó a comer tímidamente. En cuestión de momentos, el estofado y el pan habían desaparecido. Con el estómago lleno, y su mente y cuerpo finalmente relajados, la niña soltó un suspiro lento seguido de algunos sollozos suaves. Finalmente, su voz estaba volviendo. Me alegró escucharlo. La comida deliciosa en verdad tenía el poder de hacer felices a las personas, y no era diferente para mí. Con cada bocado de estofado de res, sentía emoción por el mañana. El tiempo pasó volando y la noche comenzó a caer. No estaba seguro si mi nueva amiga huérfana tenía un lugar al que llamar hogar, así que le pregunté. Para mi sorpresa, vivía en un viejo orfanato en el mismo barrio de la zona residencial que yo llamaba hogar. No estaba lejos en absoluto. En ese caso, dije, ¿por qué no te acompaño parte del camino? Salimos del restaurante y nos dirigimos desde el distrito comercial al distrito residencial y luego a los barrios bajos, donde los pobres y los oprimidos se abrían paso para encontrar un lugar donde vivir. Desde allí, llevé a la niña hasta su orfanato. Seguimos un camino tan mal mantenido que ni siquiera podía llamarse camino. A medida que los cielos nublados se abrieron, la luna iluminó nuestro entorno. A pesar de que caminábamos por la pobreza, era hermoso ver nuestro camino iluminado por la luz de la luna, y me reconfortó. Tu orfanato debería estar un poco más adelante, dije. Luego, al notar la reticencia de la niña, ¿qué pasa? La niña se había quedado callada. Parecía estar a punto de recuperarse hasta hace un momento. ¿Habían vuelto los recuerdos de los eventos de hoy de golpe? Luego ella me miró con una sonrisa radiante, y me pregunté por qué me había preocupado. Gracias por salvarme. Ahora era mi turno de quedarme en silencio. ¿Esta era la primera vez que alguien realmente me había agradecido? Era incómodo y embarazoso, pero también era agradable. Mayormente, estaba feliz y aliviado de poder ayudar. Era algo dulce sentirlo, de vez en cuando. El orfanato apareció a la vista, y afuera, las monjas que trabajaban allí buscaban frenéticamente algo. Tenía la sensación de que lo que estaban buscando caminaba justo a mi lado. Ahora que habíamos llegado hasta aquí, no necesitaría una escolta más. Parece que puedes arreglártelas por tu cuenta desde aquí, ¿verdad? ¿No vendrás conmigo? No, tengo mi propio hogar al que ir. Cuídate, ¿de acuerdo? Mi papel en esto había terminado hace mucho tiempo. Este no era un mundo amable con los débiles y necesitados.
pero para seguir viviendo, no había nada más que hacer que forjar tu propio camino hacia adelante y caminarlo tú mismo. La niña lo sabía también, porque soltó mi mano y regresó sola al orfanato. En su silueta, me vi a mí mismo el día que dejé mi aldea hace tantos años. Con mi padre fallecido por la enfermedad, mi hogar en la aldea había desaparecido, y todo lo que quedaba era el camino que se extendía ante mí. No sabía lo que me esperaba ese día, pero la única elección que tenía era seguir caminando. Las monjas vieron a la niña y corrieron hacia ella, con lágrimas en los ojos mientras la abrazaban. Parecía estar bien mientras caminábamos a casa, pero ahora, la sonrisa de la niña se convirtió en lágrimas que le corrían por el rostro mientras sollozaba. Por el bien de su mañana, esperaba que llorara y siguiera llorando hasta que su corazón encontrara la paz. Y esperaba que hubiera felicidad en su futuro. Me fui antes de que las monjas me vieran. Mientras tomaba el camino a casa, Grid habló a través de la telepatía. ¿Qué pasa? Pareces un hombre que acaba de hacer algo muy fuera de lo común. Cállate, dije. No es nada de eso. Observar a la niña acababa de recordarme mi juventud. Ya no podía volver a mi pueblo natal donde mis padres estaban enterrados, ni a la villa que me expulsó y me etiquetó como un inútil. Si fuera posible, habría querido visitar las tumbas de mis padres, pero sabía que la villa ya no me aceptaría de vuelta. Nunca olvidaría cómo mi padre sujetó mi mano, temiendo por mi futuro incluso mientras moría de enfermedad. Me preguntaba si había vivido una vida de la que él pudiera estar orgulloso. Aún nos queda un largo camino por recorrer, ¿verdad, Grid? En efecto. Esto es solo el comienzo, y puedo decir con certeza, hay un camino muy largo por delante para ti. Bueno, primero tenemos que ser contratados por la familia de Lady Roxy. Y, para ser honesto, estoy bastante nervioso por conocer a su padre. Grid rió. ¿Nervioso? ¿Ra? Lo verás hasta el mediodía de mañana. Estamos hablando del jefe de una familia importante, Grid. Una de las 5 familias distinguidas en el reino de Seyford. Si yo estoy aquí en la tierra, el padre de Lady Roxy está por encima de las nubes. Tal vez más arriba. No puedo creer que estés tan relajado. Por supuesto que estoy relajado. Soy un arma, ¿cierto? Tenía sentido que un objeto inorgánico no entendiera mis preocupaciones, que estaban impulsadas por un miedo que se había impregnado en mí durante muchos, muchos años. Aunque ahora sabía que podía volverme más poderoso y aumentar mis estadísticas a través de la gula, mi miedo a los caballeros sagrados no había cambiado. Sabía que el padre de Lady Roxy era una buena persona, pero la idea de conocerlo no podía evitar hacerme sentir nervioso, como si tuviera que estar preparado para cualquier cosa. En cualquier caso, estaba exhausto. Decidí irme a dormir temprano. El día había estado lleno de emociones fuertes. Me había despertado para cazar goblins y terminé enfrentándome a un secuestrador. Probablemente era mi agotamiento el que me estaba haciendo pensar demasiado en todo. Sabía que debía confiar más en Lady Roxy de lo que lo hacía, y me sentía mal por no poder hacerlo. Me arrastré hacia mi humilde hogar y colapsé en mi cama de paja. Estaba cansado, y mi conciencia se desvaneció en cuestión de momentos. Dormí hasta cerca del mediodía al día siguiente. Saltando de la cama, me apresuré a prepararme. Una vez que tuve mis cosas listas, me dirigí rápidamente al distrito de los Caballeros Sagrados, donde Lady Roxy me esperaba. El distrito de los Caballeros Sagrados se diferenciaba de los otros distritos, ante todo debido a las enormes murallas que lo rodeaban. Daban la impresión de que otro gran castillo te esperaba más allá. Le di mi nombre al guardián y entré sin problemas. Parecía que Lady Roxy les había avisado de mi llegada con anticipación. Sin embargo, debido a que Lady Roxy necesitaba confirmar que yo era quien afirmaba ser, me vi atrapado entre los 2 guardianes mientras caminábamos hacia la mansión de la familia Hart. Era como si fuera un criminal que hubiera sido atrapado en pleno delito. La mansión a la que llegamos era el símbolo mismo de una familia distinguida de Seyford. Era imposible juzgar el costo de un lugar así, solo tratar de pensarlo era ridículo. Era inmensa. Uno de los guardias entró primero en la mansión a través del jardín.
Después de un corto tiempo, regresó con una chica vestida de blanco. Era impresionante. Viniste. He estado esperándote. No fue hasta que escuché su voz que me di cuenta de que la chica era Roxy. Nunca la había visto fuera de nuestro trabajo como porteros, para lo cual llevaba su brillante armadura blanca. Con su vestido, estaba tan hermosa que parecía una persona completamente diferente. Los dos guardias nos dejaron ahí, de pie, mirándonos. Después de un rato, Roxy habló, seguramente porque yo estaba parado allí con la boca abierta, atónito. ¿Pasa algo? Tenía una mirada inquisitiva en su rostro. Lo siento por mirar fijamente. Simplemente, te ves hermosa. Las mejillas de Roxy se pusieron rojas y aclaró la garganta con un ligero carraspeo. De vez en cuando uso vestidos, ¿sabes? Casi no te reconocí tampoco. Por favor, sígueme. Para ser una mansión gigantesca, el lugar estaba sorprendentemente tranquilo. No había un sirviente a la vista, y parecía que algo los mantenía en silencio. Seguí a Roxy, contemplando los jardines impecablemente cuidados. El silencio era abrumador. Todo lo que podía escuchar era el silbido del viento. Si algo, noté un toque de soledad en la silueta de Roxy. Llegamos al frente de la mansión y giramos a la derecha. Qué extraño, pensé. ¿Por qué no entramos? Quería preguntar, pero el silencio de la mansión parecía exigir silencio de mi parte también. Avanzamos un poco más y la razón de la melancólica quietud se reveló. Esto es. No pude decir nada más. Lady Roxy me sonrió amablemente. Luego se arrodilló y puso una mano en la fría piedra de la tumba ante la cual habíamos llegado. Padre, dijo. A partir de hoy, Faith trabajará para nosotros. Estoy segura de que traerá un poco de alegría de vuelta a la familia Hart. Dándose cuenta de mi confusión, Lady Roxy dijo, hace 5 días, mi padre falleció en Galia, al sur de Seyford. ¿Galia? Galia era un continente invadido por monstruos. Se decía que los monstruos allí eran muchas veces más fuertes que cualquier cosa alrededor del reino de Seyford. El papel de contener a esos monstruos y evitar que llegaran a Seyford era la función más importante de los caballeros sagrados. Aquellos que realizaban este trabajo recibían una riqueza inimaginable y el rango más alto que el reino podía ofrecer. Pero me resultaba casi imposible imaginar un monstruo con el poder para matar al líder de una de las 5 familias distinguidas de Seyford. Como si leyera el miedo en mi rostro, Lady Roxy explicó, no fue un simple monstruo el que le quitó la vida. Galia también es el hogar de la calamidad celestial. Solo podía referirse a un monstruo con ese nombre. Dondequiera que iba, traía terremotos, inundaciones y tsunamis. La criatura era la encarnación viva de la ira de los dioses, el dragón divino. No importaba cuán poderoso fueras, no había forma de detenerlo. El dragón divino era tan aterradoramente fuerte que la gente había desarrollado religiones en torno a él, llamándolo siervo de los dioses. Si el dragón divino te tenía en la mira, no quedaba más remedio que prepararse para tus últimos momentos. Dijeron que todo el ejército de mi padre fue derrotado por él, dijo Lady Roxy. Tenemos 1000 años de registros y ninguno de ellos ha hablado alguna vez del dragón llegando tan lejos de su nido, y mucho menos tan cerca de la frontera. El nido del dragón divino estaba en el centro de Galia. Yo tampoco había oído hablar nunca de que el dragón llegara tan lejos, pero ahora nadie podía decirlo con certeza. Lo que le había sucedido al padre de Roxy era, en el mejor de los casos, mala suerte. Eso era todo lo que podías decir al respecto. Pero que la suerte fuese explicación suficiente para las personas que dejó atrás, esa es otra historia. Todo ha estado muy agitado por aquí con los arreglos funerarios y otras obligaciones, pero desde esta mañana he terminado con los deberes y compromisos preliminares. Heredé la propiedad, lo que me convierte en la jefa oficial de la familia Hart. Incluso en circunstancias tan difíciles y dolorosas, Lady Roxy estaba haciendo lo mejor que podía. Todo lo que pude hacer fue inclinar la cabeza. Ni siquiera lo había notado. En el cambio de turno en las guardias, no parecía tan diferente de lo habitual.
No había forma de que supiera por lo que estaba pasando en su vida personal. Y, aún así, con todo lo que ya la mantenía ocupada, había encontrado tiempo para mí y me había invitado a la mansión familiar. Lo único que había hecho era preocuparme por una entrevista con su padre y pensar en cómo ocultar mis deficiencias. Lady Roxy, lo siento. Oye, no pongas esa cara tan seria, dijo Lady Roxy. Necesito que me ayudes a traer un poco de luz de vuelta a la familia Hart. ¿Me ayudarás? Sí. Sería un honor. Ese día, me convertí en un sirviente de la casa Hart. Fin del capítulo 6. Capítulo 7. Muriendo de hambre. Había pasado casi una semana desde que empecé a vivir en la mansión Hart como sirviente de la familia. Cuando llegué por primera vez a la mansión, cometí el horrible error de ser sorprendido murmurando en conversación con mi espada, lo que me hacía parecer más que un poco raro. Afortunadamente, los sirvientes de la familia Hart eran buenas personas y me aceptaron tanto a mí como a mis excentricidades. Los días siguientes fueron pacíficos, aunque muy ajetreados. Había tanto que recordar en mi nuevo papel que no tenía un momento libre para salir de la mansión. Cocinaba, lavaba, limpiaba. Hacía todo lo que me pedían y renunciaba a mis días libres para dedicarme a aprender todo más rápido. El trabajo en el que me destacaba más era la jardinería. Trabajar en los enormes jardines de la mansión Hart requería paciencia y diligencia. Las malas hierbas eran interminables y el césped debía mantenerse a una altura específica en todo momento. Gracias a la ayuda de los 3 jardineros principales, empecé a tomarle el truquillo. Si mejoraba lo suficiente, decían que podía trabajar en los árboles después. Recortar los enormes árboles junto a la puerta principal era algo que realmente estaba deseando hacer, y se sentía bien trabajar para personas que necesitaban ayuda. Se sentía significativo. Al final del día, todos los sirvientes se reunían para cenar. Sus comidas tenían carne, y la primera vez que sostuve un plato con carne en él, mis manos temblaron de sorpresa y emoción. Nunca había imaginado que podría volver a comer carne tan pronto después del festín post-cacería. Gracias a tener comidas regulares en la mansión Hart, incluso puse un poco de peso en mi antes esquelética figura. De vez en cuando Lady Roxy regresaba de sus compromisos fuera de la mansión, se tomaba tiempo para hablar conmigo tomando té. En realidad, no sabía cómo tener una conversación con un caballero sagrado, ni siquiera sabía sobre qué temas les gustaba discutir, así que, por lo general, Lady Roxy hacía la mayor parte de la charla. Aún así, mientras ella estuviera feliz, yo también estaba feliz de desempeñar mi rol. Comparado con trabajar como portero para Arafali, la diferencia era como el cielo y la tierra. O, si trabajar para Lady Roxy era el cielo, entonces ser empleado de Arafali se asemejaba más a trabajar en el infierno. Pero a pesar de la felicidad de mi nuevo trabajo, mi cuerpo era consumido por el dolor. Mi estómago estaba eternamente vacío y sentía un hambre que no podía saciar. Era una sensación de inanición. Y era insufrible. Fay, ¿estás bien? Lady Roxy colocó su taza de té en su bandeja y me miró con preocupación en los ojos. La hora del té, solo para los dos, se había vuelto rutinaria, y era el único momento en que me llamaba Fay. Solo mi padre me llamaba Fay, así que me sentía un poco avergonzado con ese apodo. Al mismo tiempo, cuando tu jefa quiere llamarte Fay, no hay mucho que puedas hacer más que permitírselo. Ya le había preguntado a Grid al respecto, pero su respuesta fue poco más que una risita, seguida de un, me importa un comino. Toma tu propia decisión. El caso es que, Roxy seguía llamándome Fay, y yo seguía sintiéndome un poco incómodo al respecto. No es nada, Lady Roxy, respondí. Me estaba lastimando, tanto por ocultar mi hambre como por ocultar mis sentimientos a Roxy. ¿Estás seguro? No te ves bien. Lady Roxy debió de pensar que mi inusual hambre era un resfriado, porque extendió una mano hacia mi frente. Sin embargo, la aparté. Cualquier contacto activaría mi habilidad de telepatía y no quería leer su mente sin su permiso. Estoy bien. Dije. De verdad. Estoy bien. Me levanté para irme, pero el hambre me hizo tambalear por el mareo.
Mi conciencia parecía extenderse hacia la distancia, y me desplomé en el suelo. El hambre nunca había sido tan fuerte. Sentía como si la gula me estuviera devorando desde adentro, y mi visión fue engullida por la oscuridad. Por un tiempo, escuché el débil grito de Lady Roxy llamando mi nombre. Luego, no escuché nada en absoluto. Cuando desperté, me encontraba en mi habitación en la mansión. Habían colocado un colchón de suave algodón en la cama. Era un mundo de diferencia en comparación con la cama de paja a la que estaba acostumbrado. Debí de haberme desmayado durante el té con Lady Roxy. El hambre de mi gula estaba empezando a ser insoportable. Por ahora, el dolor había disminuido y me sentía un poco mejor. Era de noche afuera, y por la altura de la luna, era tarde. La luz de las estrellas iluminaba una nota que habían dejado en un estante. Por favor, tómate el día libre mañana y asegúrate de descansar. De parte de Roxy. Supuse que era natural que estuviera preocupada, me había desmayado frente a ella. Tendría que asegurarme de disculparme la próxima vez que nos viéramos. Se tomaba la molestia de hacer tiempo para el té, y yo lo había arruinado. Suspiré, me senté y tomé a Grid en la mano. Es como si tuviera más hambre cada día, dije. Antes podía soportarlo, pero nunca había sido tan malo. Grid rió a carcajadas. Es demasiado tarde. Los dados están echados. ¿Qué quieres decir? Cuando la gula conoce el sabor de un alma, solo anhela más. Siempre te instará a comer y alimentarla. Así que la inusual hambre que sentía significaba que, de hecho, estaba en un estado de inanición. Al principio, la gula había parecido un regalo del cielo, pero ahora sabía que no venía sin un costo. Tu hambre solo empeorará. Cuanto más coma, más crecerá tu apetito. Esa es la peculiaridad de tu habilidad. Hasta el día de tu muerte, tu destino es comer y volverte más fuerte. Si no puedes, o morirás de hambre o perderás el control ante el hambre y atacarás lo que sea, o quien sea, que esté frente a ti. No. Eso no puede ser. Si no podía manejar esta voraz hambre, entonces moriría de ello, o... La alternativa era aterradora. Me convertiría en un monstruo. Si hubiera perdido el control de mí mismo durante el té, y si hubiera atacado a Lady Roxy como resultado, me estremecí al pensarlo. Déjame contarte algo interesante. Cuando alcanzas tu límite, se nota en tus ojos. Mírate. Miré en el gran espejo de mi habitación. Irises de un rojo intenso me miraban, tan rojos que no quería verlos. Mis ojos, que una vez fueron negros, se habían teñido del color de la sangre. Has alcanzado los límites de tu hambre, Fate. Puedes continuar con tu feliz vida de sirviente, pero no olvides tu obligación contigo mismo. Como dije, los dados están echados. Contra mi voluntad, la gula anhelaba almas. Era un deseo que no podía saciarse con agua y no podía satisfacerse con comida. Para saciar este anhelo, solo tenía una opción: hundirme tan profundamente como fuera necesario para darle lo que anhelaba. No quería renunciar a la pacífica vida que acababa de descubrir, pero si estaba en mi límite, tenía que irme. Me vestí a la luz de la luna, tomé a Grid en la mano y salí de la mansión Hart. Era hora de saciar mi hambre. Fin del capítulo 7. Hacemos una pequeña interrupción de su programa favorito para pedirles que se suscriban a nuestro canal, Aquí va Café, para así seguir trayendo más novelas. Y ahora sí, continuamos con la historia. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. Aumento de habilidades por inanición. Corrí por la calle principal del distrito de los Caballeros Sagrados y llegué a la gran puerta que separaba ese distrito de los demás. En mi estado actual de inanición, mis 5 sentidos se agudizaron de una manera increíble. Me di cuenta de que, a pesar de ser tarde en la noche, podía ver como si fuera pleno día. Mi sentido del olfato también estaba más agudizado, y podía identificar presas deliciosas por su aroma. En la puerta había 2 guardias. El de la derecha estaba en mejor forma y parecía más sabroso. Usé identificar para confirmar mis sospechas, y tenía razón.
El guardia más apetitoso tenía mejores estadísticas y habilidades. En otras palabras, podía identificar a una persona con estadísticas y habilidades poderosas por su aroma apetitoso. Parecía que, en su ansia de almas, la gula potenciaba mis habilidades físicas básicas. Por otro lado, era agonizante. El hambre venía en oleadas que me dejaban tambaleándome. Necesitaba pasar por la puerta rápidamente sin que los guardias me detuvieran. Afortunadamente, tenía un pase de viaje porque ahora era un sirviente de la familia Hart. Los pases de viaje eran una norma, ya sea que estuvieras llegando o yendo, tenías que mostrar el tuyo al guardia de la puerta para poder pasar. Si perdías el pase, los guardias no te dejarían pasar. No se preocupen por mí, dije, sonriendo educadamente mientras me acercaba a los guardias. Solo salí por aire fresco. Hice mi mejor esfuerzo por no parecer sospechoso. Después de todo, era plena noche y estaba tratando de salir del distrito de los caballeros sagrados. Pero, cuando saqué mi pase de viaje para mostrárselo al guardia, él saltó y dio un paso atrás. ¡Ah! Su rostro se contorsionó de miedo mientras me miraba, y la reacción de su compañero no fue diferente. Al girarse para ver qué estaba pasando, reaccionó exactamente de la misma manera. Todo fue increíblemente incómodo, así que les agité mi pase de viaje y corrí a través de la puerta hacia el distrito de los comerciantes tan rápido como pude. Cuando esos guardias te miraron a los ojos, dijo Grid, se sintieron como pequeñas ranas atrapadas por la mirada de una serpiente. Tus ojos rojos llevan el poder de un depredador. Cualquiera con estadísticas más bajas quedará paralizado de miedo. Escucha, cuando la gula entra en estado de inanición, este refuerzo temporal hace que las almas sean más fáciles de comer. ¿Crees que los guardias sospecharán algo? Es probable que fuera la primera vez que veían a algo como tú. Todo lo que saben es que vieron a alguien aterrador, pero no tienen ni idea de lo que realmente pasó. Si ha cambiado el color de tus ojos para cuando regreses, imaginarán que fuiste un mal sueño, o tal vez una invención de sus mentes cansadas. Pero si les muestras tu preocupación en tu lenguaje corporal, entonces sospecharán de ti y pensarán que eres un criminal. Las palabras de Grid tenían lógica. Caminamos por el distrito de los comerciantes, donde noté un dulce aroma en el aire. Era una fragancia deliciosa. Cediendo a la tentación, tomé un desvío y seguí el aroma hacia una calle lateral, buscando en la sombra su origen. Al final de una de esas calles lejanas, vi a 3 figuras vestidas con túnicas negras con capuchas. Intenté usar identificar para analizarlos, pero estaban fuera de mi rango. Luego vi uno de sus rostros en un destello de luz de luna. Mi respiración se detuvo. ¿Qué están haciendo aquí a esta hora? Pero no cabía duda. Habría reconocido esos rasgos repugnantes en cualquier lugar. Rafali. Eso significaba que la figura más alta con capucha era Ado, y la más pequeña era su hermana menor, Memil. Ninguno de ellos me notó mientras se dirigían a una de las tiendas más exclusivas del distrito de los comerciantes. Era el tipo de lugar prestigioso al que solo podían entrar personas de alto rango como los caballeros sagrados. Los observé desde las sombras mientras otro grupo vestido con túnicas negras entraba. Sabía por su aroma embriagador que también eran caballeros sagrados. Tenía un muy mal presentimiento. ¿Qué tipo de reunión estaban llevando a cabo en medio de la noche? Sea lo que sea, si necesitaban ocultarlo de la vista pública, no podía ser nada bueno. Observé la tienda durante un rato, pero no pude ver lo que estaba sucediendo adentro porque todas las cortinas estaban cerradas. Además, me estaba muriendo de hambre. Mi estómago gruñó con esa otra hambre. Me quemaba la curiosidad, pero tenía otras razones para salir esta noche, y esas razones no podían esperar. Era lamentable, pero mi hambre empeoraba cada vez más. Me di la vuelta y salí del callejón. La gran puerta que conducía fuera del distrito de los comerciantes era un pálido reflejo de sí misma por la noche. La calle normalmente bulliciosa estaba envuelta en silencio, vacía de los caballos y carros que la ocupaban. En su lugar, se había reunido un grupo de aventureros. Un vistazo a su equipo me lo dijo todo. Eran veteranos experimentados.
Sus rangos y estadísticas eran mucho más altos que los aventureros que había visto en mi primera casa de goblins. Lo sentía en el peso de sus auras. Están aquí para la caza nocturna, dijo Grid. La luna está brillante esta noche, lo que significa una mejor visibilidad. Además, los monstruos también tienen que dormir. Eso quiere decir que los aventureros pueden matar grandes cantidades del mismo tipo de monstruo mientras duermen sin acumular tanto odio. Ah, ya veo, las explicaciones de Grid siempre eran útiles. Ningún aventurero común iba de caza por la noche, pero para los experimentados y hábiles, las cacerías nocturnas eran una forma efectiva de ganar mucho dinero. Cuando intenté pasar junto al grupo, un aventurero desaliñado me vio. Oye, tú, dijo. No te he visto antes. ¿De verdad vas a cazar en esa armadura? Sí, la risa del hombre resonó por la calle. Claramente, no le importaba quién podría estar tratando de dormir. Chicos, escuchen esto. Tenemos un novato aquí. No quería llamar la atención sobre mí mismo, pero ahora estaba rodeado por un grupo de aventureros curtidos, mirándome como si yo fuera nada. Debe ser bastante fuerte, viniendo vestido así tan campante. Las palabras decían una cosa, pero el tono de su voz decía otra. Se estaba burlando de mí. Podría haber dicho lo que estaba pensando claramente. ¿Qué hace una basura como tú en un lugar como este? ¿Cuál es tu nivel? Dijo. Vamos, dilo. Te prometo que no nos reiremos. A un lado, dije. Tengo prisa. Los ignoré y me fui. Mi hambre estaba al límite, pero ninguno de los aventureros se inmutó ante mis ojos rojos. No necesitaba molestarme en usar identificar para saber lo que eso significaba. Sus estadísticas eran más altas que las mías. Mientras salía por la puerta, los aventureros me gritaron desde lejos. ¿Escucharon eso? Si no puede decir su nivel, debe ser muy bajo. Los novatos como él siempre muerden más de lo que pueden masticar. ¿Creen que tal vez quería unirse a nuestro grupo? Probablemente. Pero ni en sus sueños. Oye, chico basura. Vuelve. Tal vez si tienes suerte, algún grupo se apiade de ti y te deje llevar su equipo. Aunque nosotros no. Tú lo dijiste. Ja, ja, podían decir lo que quisieran. Gracias a la gula, no podía unirme a un grupo incluso si quisiera. Así que lo haría a mi manera, y me volvería más fuerte que todos ellos. Fin del capítulo 8. Capítulo 9, un festín. Aceché los pastizales Goblin por la noche, corriendo entre las hierbas. En el momento en que encontré a un Goblin dormido entre los juncos, le corté la cabeza. Habilidad de gula activada. Estadísticas aumentadas. Vitalidad 30, Fuerza 40, Magia 10, Espíritu 10, Agilidad 30. Escuché la misma voz metálica que había oído muchas veces antes. Pero no fue suficiente. Necesitaba más. Estos insignificantes goblins no iban a satisfacer mi hambre. Sin embargo, había corrido desde el reino hasta aquí, así que me tomé un momento para recuperar el aliento. No había ni una nube en el cielo nocturno, y una luna llena colgaba en medio de este, iluminando al goblin que acababa de matar. En una casa normal, los aventureros tomaban las orejas de estos goblins para canjearlas por recompensas. Mi hambre no me permitía perder el tiempo farmeando, así que cuando recuperé el aliento, pasé por encima del goblin muerto en busca de mi próxima presa. Pasos corrieron por las hierbas, siguiéndome, excepto que no solo venían desde atrás. Estaban en todas partes, desde el frente y los lados, aplastando la hierba a medida que se acercaban. Muchos, muchos. Demasiados. Parecía que mi cacería anterior había sido algo así como un pequeño desastre ecológico para estos goblins. Aquellos que aún no habían sido asesinados sabían que yo era una amenaza grave para su especie, por lo que se unieron para deshacerse de mí. Sentía sus miradas mientras tomaba posición en una sección de hierba baja y permanecía inmóvil. Poco a poco, sus pasos se detuvieron. Mi mirada se deslizaba entre los goblins que ahora me rodeaban.
Había alrededor de 50, pero podrían haber sido más. Con mi visión agudizada, veía cada uno de sus movimientos. Con Grid en mano, las espadas y escudos de los goblins se partirían bajo mi hoja. Incluso si pedían refuerzos y se lanzaban contra mí en los grandes números por los que eran conocidos, en mi estado de inanición, estos goblins no eran nada. Bajo el peso de mi mirada con ojos rojos, los goblins de bajo nivel se quedaron inmóviles. Dirigí mi mirada, manteniendo a cada goblin en su lugar mientras los acechaba y evaluaba uno por uno. Algunos goblins se dieron cuenta de que algo extraño estaba sucediendo y trataron de huir, pero para entonces, era demasiado tarde. Habían planeado rodearme, agruparse y matarme, pero al acercarse tanto, solo facilitaron mi caza. Los masacré hasta el último, que cayó en la pila de cadáveres junto al resto. Habilidad de ghoul activada. Aumento de estadísticas. Vitalidad 40, Fuerza 20, Magia 10, Espíritu 10, Agilidad 10. La calma se apoderó del lugar. Miré en la pulida hoja negra de Grid, mi propio reflejo. Mis ojos seguían siendo rojos. He consumido no pocas almas, murmuré, pero aún tengo hambre. Había matado a más de 100 goblins, y sin embargo, seguía hambriento. ¿Cuánto tiempo tomará? Pregunté. ¿Cuántos más para saciar el hambre? A este ritmo, parece que los goblins no satisfarán tu apetito. Debes cambiar de objetivo hacia algo más poderoso. Digamos, un hobgoblin. A sugerencia de Grid, dejé los pastizales y me dirigí al bosque occidental, conocido como el bosque de los hobgoblins. Se decía que cuando los goblins alcanzaban suficiente poder, evolucionaban a hobgoblins, momento en el cual comenzaban nuevas vidas entre los árboles. Había 3 tipos de hobgoblins: luchadores, guardianes y arqueros. Podía manejar a los luchadores y guardianes de manera similar a como lo hacía con sus contrapartes goblins de nivel inferior. El problema serían los arqueros. Eran menos en número, pero atacaban desde la distancia, lanzando flechas mientras se escondían en la maleza. Lo que los hacía realmente problemáticos era que cubrían las puntas de las flechas con sus propios desechos fecales. Un impacto de esas flechas era tóxico. Eran extremadamente peligrosos, y aunque los aventureros de Seyford llamaban a estos arqueros lanzacacas, lo hacían con miedo. Todo esto lo había aprendido de un viejo sirviente en la mansión Hart, que en su juventud había sido aventurero. En la cena, a menudo me contaba historias exageradas y cuentos de sus aventuras pasadas, pero aún así las disfrutaba. Mientras entraba con precaución en el bosque, me di cuenta de que estaba en deuda con él. Los hobgoblins eran como los goblins normales en el sentido de que no eran nocturnos, por lo que siempre y cuando no hiciera demasiado ruido, seguirían durmiendo. Como los goblins normales antes que ellos, podría matarlos mientras dormían. Encontré a un hobgoblin apoyado contra un gran árbol, profundamente dormido. Tenía aproximadamente la misma altura que yo, pero a diferencia de mí, era de cintura ancha y musculoso por todas partes. Era difícil distinguir su color en la noche, pero podía decir que era el verde oscuro de un goblin de nivel superior. Usé identificar. Hobgoblin luchador, nivel 2. Vitalidad, 230. Fuerza, 340. Magia, 110. Espíritu, 110. Agilidad, 230. Habilidad, técnica de espada de 2 manos. Un hobgoblin luchador. Eso explicaba la gigantesca espada a sus pies, que seguramente usaba en batalla. El monstruo también tenía la habilidad perfecta para acompañar al arma. Sin embargo, sus estadísticas no eran motivo de preocupación para mí. Mientras me acercaba, noté otro hobgoblin al otro lado del árbol. Lo reconocí por el escudo plantado en el suelo a su lado. De todos modos, usé identificar, solo para estar seguro. Hobgoblin guardián, nivel 2. Vitalidad, 440. Fuerza, 220. Magia, 110. Espíritu, 110. Agilidad, 110. Habilidad, aumento de vitalidad, medio. Aumento de vitalidad, medio. Eso confirmaba mi hipótesis anterior,
Los aumentos de estadísticas tenían niveles. Si había un bajo y un medio, eso significaba que en algún lugar del mundo había un alto. Primero tomé la cabeza del Hobgoblin guardián. El monstruo estaba tan profundamente dormido que murió en un abrir y cerrar de ojos. Sin preocupaciones en el mundo. Habilidad de Ghoul activada. Estadísticas aumentadas. Vitalidad 440, Fuerza 220, Magia 110, Espíritu 110, Agilidad 110. Nueva habilidad añadida, Mejora de vitalidad, medio. Me volví hacia el Hobgoblin restante y descubrí que se había despertado, alertado por el sonido de la decapitación de su compañero. El monstruo abrió la boca para pedir refuerzos. Hundía Grit profundamente en la garganta del Hobgoblin a través de su boca. Habilidad de Ghoul activada. Estadísticas aumentadas. Vitalidad 230, Fuerza 340, Magia 110, Espíritu 110, Agilidad 230. Nueva habilidad añadida. Técnica de espada de 2 manos. La diferencia fue instantáneamente clara. Los Hobgoblins satisfacían mi hambre, a diferencia de sus contrapartes de nivel inferior. Si lo hubiera sabido antes, habría saltado los pastizales y habría venido aquí directamente. Aún así, ansiaba más. Usé identificar para analizar mis estadísticas actuales. Fate Graphite, nivel 1. Vitalidad, 8041. Fuerza, 8011. Magia, 2501. Espíritu, 2501. Agilidad, 5591. Habilidades. Gula, identificar, telepatía, enmascarar, técnica de espada de una mano, técnica de espada de 2 manos, aumento de fuerza, bajo, aumento de vitalidad, bajo, aumento de vitalidad, medio. Me adentré en el bosque en busca de mi próxima presa. La noche era joven. Fin del capítulo 9. Capítulo 10. El primer nivel. Tan pacíficamente dormido un momento, y tan muerto al siguiente. Con el filo de la espada negra Grid, le di las buenas noches y adiós a la vida de otro Hobgoblin. Habilidad de Ghoul activada. Estadísticas aumentadas. Vitalidad 440, Fuerza 220, Magia 110, Espíritu 110, Agilidad 110. Después del 45º Hobgoblin muerto, mi cuerpo de repente se sintió saciado de su sed. Poco a poco, mi incontrolable urgencia de devorar y comer se calmó, y luego desapareció. Por fin fui liberado de mi estado de inanición. Suspiré con alivio y me dejé caer contra un árbol en la sombría oscuridad del bosque. Fate, si planeas tomar un descanso, hazlo en las ramas de este árbol, dijo Grid. Tal vez aún haya algunos Hobgoblins vagando por el bosque. Ahora que te has liberado de tu estado de inanición, has perdido el aumento en tus sentidos, así que ya no puedes oler tan bien ni ver en la oscuridad. Buen punto, dije mientras comenzaba a trepar. Me posé en una rama grande. Debería estar bien si me oculto aquí arriba, pero estoy sorprendido. Tuve que matar a tantos monstruos antes de que siquiera tocaran mi hambre. En efecto, lo hiciste. Dependiendo de cuánto tiempo esperes, el hambre podría volverte loco. Podrías atacar a cualquier persona. No se saciará tan fácilmente. Si no deseas que eso ocurra, debes acostumbrarte a cazar monstruos y alimentar sus almas a tu gula. Me aseguraré de hacerlo, dije. No quiero sentirme así nunca más. Me estiré a lo largo de la gran rama e intenté descansar. La luz de la luna se filtraba a través de los huecos en las hojas de arriba. El bosque era un lugar húmedo y fresco, y un poco frío también, pero era lo justo para mi cuerpo, cansado como estaba de toda la caza. Debajo de mí, alcancé a ver al Hobgoblins ocasional pasando. Los Hobgoblins no eran conocidos por ser nocturnos, pero algunos de ellos todavía patrullaban. Estaba contento de haber escuchado a Grid. Justo cuando estaba a punto de bajar y regresar, el árbol tembló, como si algo grande se acercara. Pasos, y se volvían más pesados a medida que un gigantesco goblin entraba en mi campo de visión. Era al menos 2 veces más alto que yo,
con una piel de color verde azulado. En su mano, llevaba un mazo enorme que parecía tallada de uno de los árboles más grandes del bosque. Que, por la luz de la luna, alcancé a ver trozos de carne y sangre pegados a lo largo del mazo del Goblin, y reculé instintivamente. Pero lo que el Goblin sostenía en su otra mano me asqueó todavía más. Aunque no sabía cómo lucía exactamente el cuerpo antes de que el mazo del Goblin lo machacara hasta la muerte, la forma destrozada era definitivamente humana. Ninguno de los habitantes regulares del pueblo solía venir al bosque de los Hobgoblins en medio de la noche. Esto quiere decir que el cadáver que colgaba en las manos del Goblin probablemente pertenecía a uno de los aventureros que conocí en la puerta del distrito de los comerciantes. Los bocazas, al final, no eran más que alimento para goblins. Sin embargo, incluso si terminaron como carnada para los goblins, esos aventureros tenían experiencia. Conocían los peligros de las cacerías nocturnas. Para haber matado a uno, o a todos ellos, el enorme goblin debía de ser formidable. Mientras pasaba por debajo el árbol en el que me escondía, aproveché la oportunidad para analizarlo con identificar. Rey Goblin, nivel 30, vitalidad, 21.000, fuerza, 24.000, magia, 5.230, espíritu, 4.560, agilidad, 11.200, habilidad, regeneración de salud. ¿Un Rey Goblin? Con que así es como se ven. Había oído hablar de ellos de otro sirviente en la mansión Hart. Por estas partes, los reyes Goblin eran básicamente los jefes de los Goblins, y eran muy fuertes. Solo unos pocos de ellos vivían en el bosque, y su tasa de encuentro era extremadamente baja. Si te encontrabas con uno, entrabas en esa batalla preparado para la muerte. No eran nada comparados con los caballeros sagrados, pero para un aventurero regular, representaban un posible golpe mortal. Solo comparando las estadísticas, el Rey Goblin estaba en un nivel completamente diferente al de los Hobgoblins. Usé identificar para analizar a detalle la regeneración de salud. Regeneración de salud, las heridas sanan automáticamente con el paso del tiempo. No funciona en heridas fatales. Carajo. A eso llamo yo una habilidad fantástica. Con eso, podría seguir luchando incluso si resultaba herido. La quiero. Con mis estadísticas actuales, enfrentar al Rey Goblin no era una idea descabellada. Mientras me preocupaba por si debía correr el riesgo, la bestia avanzaba a lo profundo del bosque. Era un monstruo raro, y si esperaba hasta ser más fuerte, podría no volver a ver uno jamás. Tomé una decisión. Me deslicé desde mi árbol y le seguí. Fiel a su nombre, el Rey Goblin parecía ser el dueño de la tierra sobre la que caminaba. No quedaba un solo Hobgoblin a la vista. Habían huido al sonido de los pasos del rey. El monstruo se detuvo en un claro, donde un pequeño campo de flores rodeaba un árbol seco. Se recostó contra el árbol y colocó su mazo en el suelo. Luego comenzó a devorar al aventurero destrozado. El desagradable sonido de la masticación del monstruo resonó en el bosque, y con él, el ocasional crujido de huesos bajo los dientes Goblin. ¿Por qué estás tan asustado?, preguntó Brick. Sabes que los Goblins hacen esto. Pero, ¿sabes lo que les sucede a las personas que son asesinadas por monstruos? Son devoradas. Los humanos son un manjar para estas criaturas. Especialmente los niños humanos. Es suficiente, entiendo. Lo sé. Es solo que... Es la primera vez que lo veo directamente. Sí, sabía. Sabía que los monstruos comían humanos. Pero imaginarlo en mi cabeza y verlo suceder frente a mí eran dos cosas completamente diferentes. Presenciar un acto tan visceral tuvo un impacto mayor de lo que esperaba. Aún así, endurecí mis nervios y seguí observando al Rey Goblin, absorto en su comida. Si iba a derribar a este rey, tenía sentido atacarlo por detrás. Buscar el punto ciego de un enemigo era una estrategia básica, aunque no había dónde esconderse en este campo abierto de flores. Me moví de árbol en árbol, de cobertura en cobertura, monitoreando al Rey Goblin hasta que llegué a una posición directamente detrás de él.
El monstruo me daba la espalda, y el árbol lo ocultaba en su mayoría de mi vista. Desde donde estaba parado ahora, solo podía ver su hombro, asomándose más allá del árbol. Lento y constante desde aquí, dijo Grid. Sí, moviéndome con cuidado, entré en el campo de flores. Como era de esperar, el rey Goblin todavía estaba concentrado en su comida. La ansiedad hacía que mi corazón latiera rápidamente en mi pecho, y me concentré en mantener mi respiración tranquila y silenciosa. Finalmente, llegué al árbol seco. La masticación húmeda del rey Goblin resonaba en mis oídos. Fate, ahora. La señal de Grid llegó clara y fuerte a través de mi telepatía. Bajé la hoja de la espada negra sobre el hombro del rey Goblin. Con mi primer ataque, separé su brazo, del tamaño de un tronco, de su cuerpo. Me relajé por un momento, pensando que mi ataque preventivo había tenido éxito, pero la voz de Grid me trajo de vuelta a la realidad. Todavía no está muerto, Fate. Retrocede. Di un paso atrás rápidamente mientras el rey Goblin levantaba su mazo y lo dejaba caer a través del árbol seco. Se estrelló en el lugar donde yo había estado parado. La fuerza del golpe hizo que el mazo se hundiera profundamente en la tierra y las rocas volaron en todas direcciones. Con un golpe directo como ese, estaría muerto. Eso estuvo cerca. Gracias. No bajes la guardia todavía. Aquí viene de nuevo. El rey Goblin rugió y levantó su mazo en alto. La sangre fluía de la espantosa herida que antes había sido el brazo derecho del monstruo. Estaba preparado para esquivar el siguiente golpe cuando Grid habló. Confía en mí, Fate. Un mazo como ese no es nada para mi fuerza. En ese caso, puse mi fe en Grid, di un paso adelante y lancé un tajo con la espada negra en un destello. La hoja de Grid era afilada, y el mazo del rey Goblin cayó al suelo, cortado por el mango. Pero aún no podía relajarme. Salté en el aire con Grid en lo alto sobre mi cabeza. El rey Goblin rugió mientras caía de rodillas, y amputé la mano restante del monstruo. Incluso roto y derrotado, el rey Goblin me miró con furia mientras hundía a Grid en su rostro. Clavé y clavé la espada tan profundamente, hasta sentir la repugnante pulpa de carne alrededor de mi muñeca, y luego la hundí todavía más. Finalmente, retiré la espada y sacudí la sangre fresca del rey Goblin de la hoja negra. Habilidad de Ghoul activada. Estadísticas aumentadas. Vitalidad 21.000, Fuerza 24.000, Magia 5.230, Espíritu 4.560, Agilidad 11.200. Habilidad añadida, Regeneración de salud. Esa había sido una verdadera batalla contra un enemigo de nivel similar, más tensa que cualquier otra que hubiera experimentado antes. En el caos del combate, la constante sensación de que podía morir en cualquier momento nunca me dejó, así que ganar venía con una sensación de logro, de supervivencia, de emerger como el vencedor. Nunca había sentido algo así. ¿Era este el verdadero placer de la caza de monstruos? La batalla se había ganado, y caí de rodillas, mi cuerpo liberado de la adrenalina del momento. Lo hiciste bien, dijo Grid. Y tus estadísticas crecieron considerablemente, lo que significa que podemos liberar mi primer nivel. Primer nivel, mi nueva forma. Los portadores de la espada negra pueden despertar nuevas formas a cambio de un sacrificio de estadísticas. ¿Qué dices? ¿Qué tan grande es el sacrificio del que estamos hablando? Nuestro punto de partida fue cuando me recogiste por primera vez. Si sacrificas todas las estadísticas que has ganado desde ese momento, podrás despertar el primer nivel. En otras palabras, después de todo el trabajo que había hecho para volverme más poderoso, tendría que retroceder mucho para fortalecer a Grid. Por si fuera poco, tendría que sacrificar aún más estadísticas para desbloquear el segundo y tercer nivel. Entonces, Grid dejó en claro que tenía una elección, en cierto sentido. Cuando mi portador alcanza cierto nivel de estadísticas, debe despertar mi primer nivel o renunciar a su derecho de empuñarme. En otras palabras, o hacía a Grid más fuerte o lo dejaba. Y tengo que elegir ahora, sí. Mientras me empuñes,
Es inevitable, al igual que el hambre de tu gula. Le pregunté a Grid cuánto de mi poder pretendía tomar. Soy tan codicioso como mi nombre indica, y tomaré todo lo que pueda. Ahora, decide. Crecemos juntos o creces solo, elige. Pero que sepas, mis niveles superiores no decepcionarán. No había nada más que considerar. Grid era mi único compañero, y si crecíamos juntos, no había nadie en quien pudiera confiar más. Entiendo. Hazlo. No te arrepentirás, aquí voy. Fue como si mis palabras hubieran firmado el contrato. Grid comenzó a brillar. Al mismo tiempo, sentí como el poder abandonaba mi cuerpo. Cuando el resplandor se desvaneció, encontré un arco negro en mis manos. Esta es la forma del primer nivel. Ahora puedes empuñarme en dos formas. La espada de una mano y este arco negro. Usé identificar para verificar mis estadísticas. Como era de esperar, después de sacrificar todas las estadísticas que había ganado, ahora estaba de vuelta a donde estaba cuando Grid y yo nos conocimos por primera vez. Fate Graphite, nivel 1, Vitalidad, 121, Fuerza, 151, Magia, 101, Espíritu, 101, Agilidad, 131, Habilidades, Gula, Identificar, Telepatía, Enmascarar, Técnica de espada de una mano, técnica de espada de dos manos, aumento de fuerza, bajo, aumento de vitalidad, bajo, aumento de vitalidad, medio, regeneración de salud. No obstante, mis habilidades permanecieron. Fin del capítulo 10. Les agradecemos haber escuchado nuestra traducción. Antes de irse recuerde suscribirse al canal y apoyar nuestro proyecto Akiba Café en Ko-fi.